Muy bien, vamos a continuar donde nos quedamos la clase del jueves. Recuerden que estamos analizando el rectificador trifásico no controlado, tipo puente. Bueno, entonces, lo último que vimos fue el cálculo de la corriente promedio en cada diodo. De cierta forma, nosotros ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, que para este tipo de rectificador cada diodo conduce 120 grados, que equivale a la tercera parte del periodo. Y cuando se trata de obtener el valor promedio, ¿verdad? En este caso de la corriente del diodo, pues simplemente multiplicamos por esa fracción, un tercio, por la corriente promedio total que le llega a la carga, ya sea multiplicar por un tercio o dividir sobre 3. Bueno, ahora bien, la corriente RMS pues se obtiene con base al mismo razonamiento, ¿verdad? Considerando que cada diodo conduce durante 120 grados. Nada más que por el hecho de ser un valor RMS, acuérdense que se obtuvo de una raíz cuadrada. Entonces, vamos a multiplicar también para obtener la corriente RMS en cada diodo. Vamos a multiplicar la corriente RMS total que le llega a la carga por 1 sobre la raíz de 3. O sea, la raíz de la parte del periodo durante el cual está conduciendo el diodo. O sea, realmente sería la raíz de 1 sobre 3, ¿verdad? Así la deberíamos de expresar, pero esto, ¿verdad? También lo podemos expresar de esta manera, debido a que esto se puede expresar como la raíz, como esta, así, ¿verdad? Como la raíz de 1 sobre la raíz de 3, pues entonces, como la raíz de 1 tiene un valor exacto, lo que se hace es poner 1 sobre la raíz de 3. Pero de ahí sale. Les hago ver esto por lo que vamos a obtener a continuación cuando ya estemos calculando la corriente RMS en la carga. Ok, entonces la corriente eficaz en cada diodo se puede obtener de esta manera siempre y cuando tenga yo ya la corriente RMS de la carga. Pero si por alguna razón no tengo la corriente RMS de la carga, la puedo obtener directamente de acá, ¿verdad? Acuérdense que esta es la ecuación para obtener la corriente RMS en la carga cuando se parte ya directamente del voltaje de pico. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿verdad?, lo que significa cada parámetro de la ecuación. Estas son las dos ecuaciones dependiendo de lo que se tenga. Y ya por último, ¿verdad?, para obtener el último parámetro para obtener eh, la corriente RMS en cada fase es lo que se muestra a continuación. Nosotros esto lo hicimos ya para el rectificador monofásico en primera instancia, luego para el rectificador trifásico conectado en estrella, y ahora lo vamos a hacer, vamos a obtener la corriente de cada una de las fases. Acuérdense que son tres, la corriente RMS de cada una de las fases de entrada, es decir, esa corriente la designamos con la letra IS. Aquí, ¿verdad?, dibujamos únicamente la corriente de la fase A, pero también por aquí va a estar la corriente de la fase B, la de la C, y van a ir desfasadas 180 grados cada uno de ellos. Entonces aquí conviene observar lo siguiente. ¿Cuántos grados, verdad? ¿Durante cuántos grados aporta corriente cada una de las fases a la carga? Pues aquí nosotros podemos darnos cuenta que, por decir, ¿verdad?, hay voltaje en la carga. Por ejemplo, la fase A se combina con el voltaje B. De 30 a 90 grados la fase A es la más positiva, la B es la más negativa. De 90 a 150 la fase A es la más positiva, la C es la más negativa. Acuérdense que el primer subíndice indica cuál es el voltaje más positivo. O sea, entonces la fase A va a estar aportando corriente a la carga cuando es la más positiva, de 30 a 150 grados. Pero también la fase A aporta corriente a la carga cuando es la más negativa, de 210 a 330. Aquí pueden ver que ahora tengo invertido, ¿verdad? Acá tenía BAB, acá tengo BBA, acá tenía BAC, aquí tengo BCA.
Bueno, ¿por qué digo que cuando es la más positiva, la fase A aporta energía? Porque es cuando el diodo D1 se polariza directamente y por ahí fluye la corriente. Pero, ¿qué pasa cuando la fase A es la más negativa? Entonces el diodo 4 es el que aporta, ¿verdad? O hace que a través de él fluya la corriente que viene de la carga. Entonces, en total, cada fase va a aportar energía o corriente a la carga durante 240 grados. 120 cuando es la más positiva y 120 cuando es la más negativa. Bueno, entonces vamos a ver acá cómo le haríamos para calcular la corriente IS. Acá está. Acá lo tenemos, ¿verdad? Aquí ya está precisamente eh, estableciendo. Estamos aquí redactando lo que les acabo de decir. Dice, para este rectificador cada fase aporta corriente a la carga durante 240 grados, es decir, las 2/3 partes del periodo. Por lo tanto, la corriente RMS en cada una de las fases del transformador se puede expresar de la manera siguiente. Fíjense aquí, ¿cómo sacamos la corriente IR de cada diodo multiplicando la corriente IRMS por la raíz de la fracción del periodo donde conduce cada diodo? Pues aquí va a ser algo semejante. Ahora 240 grados equivalen a las 2/3 partes del periodo, por tanto la corriente IS se puede obtener así, como raíz de 2/3 por la corriente total RMS que le llega a la carga. Si es que ya la tengo, si no la tengo, la puedo obtener a partir de BM y de RL, de esta manera. Entonces, estas son las dos ecuaciones que vamos a manejar para obtener finalmente la corriente RMS que, que está circulando, la corriente eficaz, en cada una de las fases del transformador. Por lo general, ¿verdad? En un transformador los voltajes están balanceados y si las cargas son balanceadas, pues la corriente también va a estar balanceada, ¿verdad? Va a ser la misma para cada una de las fases. Bueno, ya no me hace falta poner aquí corriente RMS en cada fase del transformador. Y ya con esto, ¿verdad? Pues finalmente tenemos todas las ecuaciones para obtener para analizar, perdón, este tipo de rectificador. No sé si hay alguna duda con esto que tenemos. Vamos, si no hay dudas, entonces vamos a proceder a hacer los problemas correspondientes a este tipo de rectificador. Nada más déjenme tantito aquí, voy a aprovechar a ponerle los parámetros de esta última ecuación que se me pasó por ahí. Ponerlos para que ya lo tengan todo bien. Aquí, ¿verdad? Ya quedó en términos de, en la otra ecuación, BM. Acuérdense que BM es voltaje pico de fase. Y acuérdense que se da pues en volt, ¿verdad? Y RL pues viene siendo la resistencia de carga. Bueno, ya lo tenemos entonces ahí todo ya, las ecuaciones para analizar este tipo de rectificador. Ya en breve esta información se las voy a pasar ahí para que la tengan disponible en en los recursos, ¿verdad? Del aula virtual de Claro. No sé si hay alguna duda con esto que llevamos hasta ahorita. Preguntas que tengan. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a ver el ejemplo. Acuérdense que por ahí les decía yo que pueden bajar el libro de Mohamed Rashid. Este libro
de la tercera edición. No se los subo porque pesa mucho, 369 megas. Ustedes lo pueden bajar ahí en la red. Está el de la segunda edición y el más actual es el de la tercera edición. Entonces aquí los problemas para esta unidad van a estar en el capítulo número 3. Para esto que estamos viendo ahorita, rectificación no controlada con diodos. Pero luego el otro tema es rectificación controlada. Ese lo vamos a encontrar en el capítulo, parece que es el 10. Exacto, en el 10. Ahí vamos a también estar resolviendo este tipo de problemas, pero ya con la rectificación controlada. Entonces, los problemas están en la página 120. Nosotros ya hemos hecho algunos de ellos. Y vamos a ver cuál hacemos. Ahí está. Acuérdense que hemos hecho el 3.1, el 3.6. Ya hicimos el 3.7. El 3.7 y el 3.8 vienen siendo muy parecidos. El 3.8 es el que vamos a hacer a continuación. Se trata de un rectificador trifásico en puente, como el que hemos estado analizando. Dice que debe de suministrar un voltaje promedio de 750 volts con una corriente sin rizo, o sea que debe ser, es la corriente prácticamente DC de 9000 amperes. El primario y el secundario del transformador se conectan en estrella y nos piden calcular las especificaciones de voltaje y corriente de los diodos y del transformador. Nosotros ya hicimos esto, pero para uno monofásico. Ahora vamos a hacer vamos a calcular las especificaciones para seleccionar los diodos y el transformador, pero para un rectificador trifásico de onda completa o trifásico, ¿verdad?, en puente. Bueno, vamos a ver entonces. Es el ejemplo 3.5. Creo que hemos hecho 4, me parece, nada más. Voy a checar ahorita, pero bueno, no importa. Y luego el problema, el número es lo de menos. Vamos a suponer que es el 3.4. Ahí tenemos, ¿verdad?, ya el mismo problema, pero ya editado aquí en este programa de PTC Matcat para poder ir haciendo los cálculos de una manera más rápida, ¿verdad? Bueno, se trata de lo siguiente. El mismo rollo, ¿verdad? Los datos que nos dan es lo siguiente. El voltaje de salida promedio BCD 750 y la corriente ICD, también la corriente promedio de salida es de 9000 amperes. Bueno, ahora vamos a determinar lo primero que nos piden. Cálculo de las especificaciones, dice, de corriente y de voltaje de los diodos. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, recuerden que esto ya hicimos algo semejante de esto, pero para uno monofásico. En su momento nosotros dijimos que las especificaciones de corriente se refieren a 3 parámetros: la corriente promedio en cada diodo, la corriente RMS en cada diodo, la corriente pico en cada diodo. Esas son los 3 parámetros que debemos de obtener para decir que ya tenemos completas las especificaciones de corriente. Y las especificaciones de voltaje se refieren al máximo voltaje de pico inverso al que se ven expuestos los diodos en una determinada aplicación, en este caso en un rectificador trifásico tipo puente. Bueno, entonces vamos a ir calculando primeramente las especificaciones de corriente, y la primera que vamos a calcular son la corriente promedio en cada diodo. Hace rato, ¿verdad?, nosotros vimos cómo sacarla. Tenemos esta ecuación que está de pechito ahí, ¿verdad?, que la podemos sacar, que la corriente, ¿verdad?, promedio dice que en cada diodo es igual a ¿quién? A la corriente promedio total de la carga dividida entre la raíz de 3. La corriente promedio en la carga, pues ya nos la dieron, 9000. Entonces simplemente sustituimos los datos y resulta que la corriente promedio que tiene que circular por cada diodo es de 3000 amperes.
Bueno, entonces estaba ya directo, ¿verdad? Nada más sustituir los datos. Ahora, el otro parámetro que nos piden para decir, ¿verdad? Que están, para poder establecer las especificaciones es el cálculo de la corriente eficaz. Nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Dos fórmulas para calcular la corriente eficaz. En el caso de que ya tengamos la corriente eficaz en la carga, pues aplicamos esta. Si no la tenemos, pues vamos a aplicar esta otra, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver cuál utilizamos. Pues lo más común es que utilicemos esta porque esta no la tenemos, ¿verdad? Lo único que nos dio el problema fue el voltaje promedio y la corriente promedio. Entonces, cálculo de la corriente eficaz. Dice, para ello aplicamos la siguiente ecuación. IR, ¿verdad? Es igual a esto. A ver, aquí me faltó esto. A ver, aquí hay un detallito. A ver, no sé qué hice. Permítame tantito, Yo creo que ahí está. Es que sin querer le moví la resolución. Bueno, entonces me quedé aquí, ¿verdad? Esta es la ecuación que tenemos, ¿verdad? Para la corriente, esta. Pero esto también se puede expresar de esta manera, como ya veíamos acá, esta parte de aquí. Ya sea así o de esta manera. Bueno, entonces vamos a ver cómo quedaría. Necesitamos, dice ya, viendo, ¿verdad? Que podemos utilizar esta ecuación, necesitamos, para obtener el valor de IR, necesitamos tanto el voltaje de pico como la resistencia de carga. El voltaje de pico, ¿cómo lo podemos obtener? Bueno, lo podemos obtener a partir del voltaje de salida promedio. Nosotros tenemos aquí una ecuación para esto. Acuérdense cuando calculamos el voltaje promedio de salida en el inciso A. Quedó así con la ecuación 317A o 317B. Pues está directo aquí, ¿verdad? Me dan este dato, únicamente despejo el voltaje BM. Entonces, calculamos de aquí BM, quedaría BCD entre 1.6539, de tal manera que al sustituir los datos me da un valor del voltaje pico de fase de 453.47 volts. Ya tenemos el primer parámetro que necesitamos, ¿verdad? Para esto. Ahora, ¿qué necesitamos aparte? Pues necesitamos también la corriente RL. También se requiere, la resistencia RL. También se requiere la resistencia de carga RL. Pues esta la podemos obtener fácilmente, miren, con estos datos. Quisiera que estuvieran conscientes de lo que estamos haciendo, por decir, cuando nosotros calculamos la corriente promedio, acuérdense en el inciso B del análisis, decíamos que si nosotros ya teníamos el voltaje de salida promedio y la resistencia de carga, pues simplemente aplicábamos la ley de Ohm. Pues aquí vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero ahora en vez de tener ICD, RL, lo que tenemos es BCD e ICD. Entonces nuevamente aplicamos la ley de Ohm, de tal manera que de acuerdo a la ley de Ohm me quedaría BCD entre ICD 750 volts entre 9000 amperes, me da una resistencia de 0.83 ohms, que equivale a 83 miliohms. Es un valor de resistencia, ¿verdad? Muy, muy pequeño. No sé si ustedes hayan visto alguna aplicación donde
eh, puede haber esas corrientes tan grandes y estas resistencias tan pequeñas. Pues un ejemplo muy común, ¿verdad? Es el caso de la soldadura. Para la soldadura las máquinas pueden ser de CA o de CD. Cuando son de CD es porque tienen un rectificador, un puente de diodos como el que tenemos ahí. Y ya la salida de la máquina pues se va a tener una corriente directa. ¿Cuál es la resistencia de un electrodo para soldadura? Pues es una resistencia muy pequeña, ¿verdad? De unos cuantos décimas de ohms, muy pequeña. Pero aquí, ¿verdad? Esta aplicación es, pudieron observar que hay 9000 amperes. ¿Dónde creen ustedes que vaya a haber esto? Bueno, estos, ¿verdad? Dispositivos, estos rectificadores, se utilizan sobre todo para fundición de metales, para el procesamiento o elaboración o, ¿cómo se podría decir?, de algunos otros materiales. Por ejemplo, para la transformación y elaboración del aluminio, el aluminio se obtiene de un mineral que se llama sanabrio. Entonces se hace por fundición, se tiene que fundir ese mineral y de ahí se extrae, se quitan las impurezas y ya se queda el aluminio. Pero para ello se utilizan precisamente rectificadores. Hace muchos años aquí en el parque industrial de Framboyanes, acá en la ciudad de Veracruz, estaba precisamente una empresa que se llamaba así, Aluminio. Y ahí era donde procesaban precisamente ese material, ¿no? Bueno, regresando al tema, nosotros para poder calcular la corriente eficaz en cada diodo aplicamos esta fórmula, pero para ello fue necesario primeramente calcular Bm, que lo obtuvimos a partir de BCD, y RL, que aplicamos la ley de Ohm, porque ya tenemos BCD e ICD. Bueno, entonces ya teniendo todos los datos anteriores, pues sustituimos acá en la ecuación para la corriente IR y de esta manera, ¿verdad? Ya podemos nosotros obtener el valor de la corriente eficaz. Pueden ver la diferencia tan grande, ¿verdad? La corriente eficaz en cada diodo es de 5200 y la corriente promedio nos dio de cuánto? Tan solo de 3000 amperes. Siempre les he dicho, ¿verdad? Que la corriente, los valores eficaces son mayores que los valores promedio. Bueno, ahora no sé si hay alguna pregunta, alguna duda con esto que tenemos hasta ahorita. ¿Dudas que tengan? Muy bien, entonces fíjense bien. Ahora vamos a calcular la corriente pico en cada diodo. Esta corriente nosotros la calculamos, pero para un rectificador monofásico. Ahora tenemos un rectificador trifásico. Ustedes recuerden esto que nosotros mencionamos. A la carga, ¿verdad?, le llega un voltaje de línea. Y la magnitud máxima de un voltaje de línea, pues resulta que es raíz de 3 por Bm. Nosotros cuando hicimos el análisis fasorial para obtener la suma de BA más BB, pudimos ver que esta parte, la de la resultante, de sumar el voltaje A y B, pues nos dio ¿cuánto? Cuando ya aplicamos la regla del paralelogramo, nos dio precisamente raíz de 3 por Bm. Ese es el máximo voltaje que va a haber en este circuito, en esta aplicación. Entonces, a partir de ese voltaje máximo, ¿sí me entienden?, la corriente máxima la vamos a obtener aquí precisamente en estas partes, en estos valores máximos. Aquí es donde tenemos la corriente máxima que está soportando cada diodo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para calcular la corriente máxima? Pues simplemente el voltaje máximo, que sería raíz de 3 por Bm, y lo dividimos entre la resistencia de la carga. De tal manera que esto me daría raíz de 3 por el voltaje Bm, que fue 453.47 volts, entre la resistencia de carga, que es 0.08333 ohms. Esto me da, ¿verdad?, un valor pico en la corriente del diodo de 9425 amperes. Estas son magnitudes, ¿verdad?, que los diodos están soportando, pero en breves instantes. No es un valor promedio ni eficaz. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas que tengan con esto?
No sé si hay alguna duda. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya tenemos las especificaciones, ¿verdad?, de corriente. Ahora vamos a obtener las especificaciones de los diodos. Es decir, necesitamos encontrar cuál es el voltaje de pico inverso máximo al que se ve expuesto cada uno de los diodos en este tipo de rectificador. Y para ello me voy a regresar otra vez a la figura de la cual partimos en el análisis. Hemos comentado ya, ¿verdad?, en varias ocasiones que en este rectificador los diodos van conduciendo por pares. Si recuerdan que iniciamos el análisis a partir de omega igual a t y omega t igual a 0, de aquí a 30, que fue el primer intervalo de análisis, donde el voltaje más positivo era la fase C y el más negativo era la fase A. Es decir, ¿verdad?, la fase C sería la más positiva acá y la fase B, perdón, era la más negativa, de tal manera que conducía primeramente el diodo 5 y el diodo 6, ¿ok? Durante este intervalo, aquí pueden ver el patrón de conmutación. Luego de 30 a 90 grados, donde la fase A era la más positiva y la B más negativa, ¿qué pasó? Condujo el diodo de 5 porque aquí era el más positivo y el diodo de 6 condujo también. Y así se va, ¿verdad? Pero, ¿qué voltaje le llega a la carga? Pues a la carga le van a llegar dos voltajes de fase, uno por un extremo y otro por el otro extremo. Esto lo vamos a ver aquí, ¿verdad?, en esta imagen que tenemos de aquí en este programa. Permítame tantito, ya se ve. A ver, acá está este. Este es el que andaba buscando, nada más que ya se me había perdido. Fíjense bien, entonces, aquí tenemos el rectificador. Vamos a analizar este intervalo de 0 a 30. De 0 a 30, el voltaje más positivo, ¿quién es? El A, y el más negativo es el B. Entonces, aquí ponemos nuestras ponemos nuestras polaridades: positivo de la fase A, negativo de la fase B. Entonces, los diodos que van a conducir va a ser el diodo de 1, que queda polarizado directamente porque el voltaje positivo le está llegando por el ánodo, y el diodo de 6 porque el voltaje negativo le llega al cátodo. Ahora, yo quisiera que ustedes observaran esto. Si decimos que cuando un diodo conduce se comporta como un interruptor ideal, el voltaje que hay de este lado es el mismo que hay de este otro lado. ¿Y qué voltaje le está llegando a este lado? Pues la fase A, que es la fase positiva. Ese mismo voltaje de la fase A es el que vamos a transferir acá. Es un voltaje positivo que le está llegando ¿por dónde? Por el cátodo. Sin embargo, la fase B, que es la negativa en ese momento, le está llegando por el ánodo. Ya dijimos que D1 y D6 son los que conducen. Los demás diodos D3, D4, D5 y D6 están polarizados inversamente. Y si están polarizados inversamente, los podemos nosotros sustituir, ¿verdad?, o considerar como interruptores abiertos, así como está acá. Pero vean, si le llega un voltaje positivo por el cátodo y un voltaje negativo por el ánodo, este diodo está polarizado inversamente. Pero lo que quiero que comprendan es que le está llegando a este diodo, y es lo mismo para todos los demás, por cada uno de los extremos un voltaje de fase. ¿Y qué pasa cuando a una carga, ¿verdad?, le aplicamos dos voltajes de fase? Se obtiene precisamente un voltaje de línea. Realmente el voltaje que ve
cada uno de los diodos cuando está polarizado inversamente es un voltaje de línea. ¿Cuál es el máximo voltaje de línea que se puede tener aquí? Pues el máximo voltaje de línea nosotros lo vimos acá, ¿verdad? Aquí a ver dónde está. Es este, el máximo voltaje de aquí. ¿Y cuánto vale este máximo voltaje de línea? Pues es raíz de 3 por Vm. Ese es el máximo voltaje que va a estar soportando cada diodo, ¿verdad? Cuando está bloqueado, cuando está polarizado inversamente. Entonces nosotros el voltaje VDRM para este tipo de diodos lo podemos calcular simplemente como la raíz de 3 por Vm. ¿Por qué? Porque cada diodo está soportando ahora un voltaje de bloqueo, pero de línea. De tal manera que esto, ¿verdad?, nos daría un valor de raíz de 3 por 4.53, resulta, ¿verdad?, de 7.85.439 volts. Es decir, estos diodos para esta aplicación tenemos que seleccionarlos con un voltaje mayor a esto, ¿verdad? 800 quedaría muy remiso, serían 1000, 1200 de ahí para adelante, porque si no se podrían dañar. Siempre hay que darle un factor, una tolerancia, para evitar que algún transitorio, ¿verdad?, por el trabajo me pueda dañar el diodo por un voltaje inverso mayor al que puede soportar el diodo. Entonces ya con esto hemos terminado las especificaciones de corriente y voltaje de los diodos. Ya si nosotros quisiéramos seleccionar estos dispositivos, pues empezaríamos a investigar, ¿verdad?, qué fabricante es el que puede tener estos dispositivos con estas características. Bueno, pero también nos pide este problema las especificaciones de corriente y voltaje del transformador. Nos dicen por ahí, ¿verdad?, que este dispositivo, este rectificador está alimentado con un transformador trifásico cuyo devanado primario y secundario se encuentran conectados en estrella. Bueno, entonces nosotros tenemos que ver esto, ¿verdad? Las especificaciones del transformador pues se refieren al voltaje que necesita, ¿verdad?, alimentar, con el cual necesita alimentar al rectificador, y la corriente, y en base a esos dos parámetros podemos sacar la potencia. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos para esto. Entonces dice cálculo de la corriente RMS de entrada. Acuérdense que la corriente RMS de entrada la calculamos ya al final de este análisis, y si recuerdan que era igual a raíz de 2/3 la corriente RMS en la carga. Entonces así quedó la corriente IS de entrada. O bien, ¿verdad?, con esta ecuación, es dependiendo de lo que tengamos. Entonces tenemos esto, ¿verdad?, o bien esta parte. No sé si hay alguna pregunta con esto. A ver, aquí me faltó, tengo este error. No, porque aquí miren, fíjense lo que está haciendo. Para ello dice aplicamos la siguiente fórmula. Aquí estamos calculando primeramente la corriente RMS, es lo que se calcula. Y ya una vez que se tiene la corriente RMS, se multiplica por la raíz de 2/3. De tal manera que la corriente RMS para cada una de las fases del transformador va a ser 7355.134 amperes. Como les he comentado, ¿verdad?, o les comenté cuando hicimos este tipo de problemas para un rectificador monofásico, les comentaba que para un transformador de distribución de potencia, los que vemos ahí cuando andamos ahí en la calle, ¿verdad?, los de Comisión Federal, lo que aparece ahí es el voltaje de línea, una diagonal, voltaje de fase 127, una diagonal, voltaje de línea 220, y luego la potencia en kVA, ya sea de 15, de 30, de 45, de 60, 75, dependiendo del tamaño del transformador. Bueno, entonces nosotros ya tenemos la corriente. Ahora vamos a calcular el voltaje BS, el voltaje de fase. Acuérdense, esto lo vieron ustedes en circuitos DCA. Un voltaje RMS de fase se relaciona con el voltaje pico de fase por esto. BS es igual a BM sobre la raíz de 2. Sustituyendo esto, ¿verdad?, nos queda un voltaje de fase de 320.654. Y el voltaje de línea,
para este transformador, ¿a qué me refiero? Esto que nosotros acabamos de sacar, el voltaje de fase, es lo que hay de una fase al neutro. De la fase A al neutro, de la B o de la C. Y un voltaje de fase es el voltaje entre... Un voltaje de línea, perdón, es el voltaje entre dos fases, entre la A y la B, la A y la C o la B y la C. Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos un voltaje de línea a partir de un voltaje de fase? Pues simplemente multiplicamos por raíz de 3 el valor eficaz, ¿verdad? Y resulta que el valor eficaz del voltaje de línea es de 555. Ya con esto, finalmente nosotros podemos sacar la potencia del transformador. Y la potencia del transformador la pueden sacar de esta manera. Como 3 veces el voltaje de fase por la corriente RMS de entrada. De tal manera que la potencia de este transformador tiene que ser de 7.75 megawatts. Es lo que tendríamos ahorita, ¿verdad? Lo que obtendríamos. Si ustedes quieren sacar la potencia, también pueden utilizar este valor, pero en vez de 3, pues sería por raíz de 3. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto que tenemos hasta ahorita. ¿Dudas que tengan? Muy bien, entonces... Bueno, nosotros ya hicimos, ¿verdad?, ejemplos del libro de Mohamed Rashid. Ahora por ahí ustedes van a tener también no sé si ya se los cargué, no recuerdo. Este libro de W. Hart, sí se los puedo cargar ahí se los puedo cargar ahí en el Classroom. Mande. El otro libro que había dicho, ¿cuántas páginas son? El otro, permíteme tantito. Del primero, de donde hemos estado sacando los ejercicios, son 903 páginas. Y este otro que les voy a mostrar tiene 456 páginas. Si quieren anotar el título del primero para que lo busquen en la red, ahí está, ¿verdad? Yo lo bajé del solucionario, pero no sé si todavía está. Ya ven que luego se van borrando por ahí los links. Entonces, búsquenlo así, como electrónica de potencia de este señor de Mohamed Rashid. Bueno, el otro libro, ¿verdad?, que tenemos por aquí, que es el de Daniel W. Hart, también, ¿verdad?, trae ejemplos de este tipo. Aquí donde dice rectificadores de onda completa, que es precisamente este que estamos nosotros analizando, están rectificadores monofásicos no controlados, trifásicos no controlados, están en la página 175. Ahí pueden ustedes ver, ¿verdad? 175. Profe, Mande. ya descargué el libro, pero no tienen 93 páginas. No está completo. No, Hay que profe, buscar. ya debe venir por partes. Posiblemente luego así vienen también algunos, vienen por capítulos. Pero sí tiene que ser 903. Voy a buscar. Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Dudas que tengan?
quiero que por favor para mañana, que lo vamos a dejar, quiero que para mañana por favor ustedes hagan este ejemplo del 430, cópienlo por favor, tómenle una foto por ahí para que lo hagan para mañana. Yo como quiera se los voy a hacer, pero quiero que se vayan metiendo ya con las fórmulas que tenemos por ahí. Yo en un momento también les subo este último ejercicio y el último análisis que hicimos para que tengan la información. Pero quiero que se metan a hacer problemas, háganlo. No es para entregar, ¿verdad? Solamente para que ustedes estén ahí ya se avienten al ruedo. ¿Ese libro cuál es, profe? Es el libro de Daniel W. Hart. Se los voy a subir ahí a la al aula del Classroom, ¿sí? Ya le tomaron foto, ya copiaron esta parte. Si no, se los voy a subir de una vez porque luego se me olvida. O no recuerdo si... Ok, voy a cerrarlo entonces. Déjenme checar si... A ver. Por él le dejé un link para descargar bueno, ya lo utilizamos en la segunda unidad, y este es un vínculo, ¿verdad?, para ese libro que les digo, el de Mohamed Rashid. Aquí se pueden ir al link, pero este es el de la segunda edición, trae prácticamente lo mismo, por si no lo quieren buscar. Bueno, me voy a salir de acá para que no esté. Bueno, vamos entonces a agregar pesa 32 megas. Entonces en un ratito ya lo van a tener disponible. No sé si vieron la página, están ahí donde dice rectificadores trifásicos de onda completa no controlados. Ahí lo pueden encontrar, este libro, este problema. Bueno, entonces aquí la vamos a dejar, jóvenes, y ya nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana. Vamos a hacer este problema que les dejé ahí para que lo vayan repasando. Lo vamos a hacer mañana para que tengan más información, ¿verdad? Y puedan ustedes estar al tiro cuando ya les empiece a dejar las tareas y venga el examen. Ok, entonces así quedamos. Ya mañana, si Dios quiere, nos vemos por acá. Hasta mañana. Hasta mañana.